Bienvenidos a un podcast de verdad. Les saluda Roberto Jiménez y para mí es un gran gusto acompañarles junto a mi amigo Pablo Gutiérrez, más conocido como Guti, y vamos a estar compartiendo con ustedes en este podcast muchos temas que van a ayudar para nuestro crecimiento espiritual. Guti, bienvenido. Bien hallado, muchas gracias Robert por la invitación y por tenerme acá con vos y por arriesgarte. No, hombre. Y un saludo a todos los que nos están escuchando. Guti, hoy es nuestro episodio número 1 y me gustaría mucho que nuestros amigos que están conectados, ya sea viéndonos en video o escuchando el audio, pues nos conozcan un poco más. Contanos un poquito acerca de vos. Bueno, fíjate que cómo me cuesta hablar de mí, pero bueno, voy a hacer el intento. Soy abogado y notario, trabajo en la asesoría jurídica, pero también trabajo como, bueno, esas son cosas que hago, ¿verdad? Ajá. En un ministerio que se encarga de dar capacitaciones pastorales a líderes y pastores de iglesias locales en distintos contextos del país e incluso fuera. Estoy casado felizmente con mi esposa Eva, a quien amo profundamente y le mando un saludo. Y acabamos de ser papás hace 2 meses de nuestra primera hija, Inés. Ahí está la nena, creciendo, gracias a Dios. Y bueno, ¿qué más? Me congrego en una iglesia que vos conocés. Nos congregamos en la misma iglesia. Exactamente. En el Redil. Saludo a todos los hermanos de la iglesia local. Soy diácono en la iglesia también. Y sirvo tocando en la alabanza de la iglesia local. O sea, sos abogado, sos maestro y sos obviamente esposo, padre de familia y además músico. Así es. La verdad es que yo recuerdo a Guti conocernos la primera vez en la iglesia, o sea, haberlo visto en la iglesia, pero luego conocernos en un instituto bíblico que la iglesia promueve y en algunas aportaciones que dabas, Guti. Yo creo que sos un facilitador ahí, ¿o eras un facilitador? Estaba en ese momento facilitando. Ahora no estoy tan metido, pero todavía de cierta forma participo si me llaman. Buenísimo. Y entonces allí realmente el conocimiento, pero la manera en la que estabas presentando las ideas de la palabra, del evangelio, realmente fueron me conectaron con vos, aunque fue en tiempo de pandemia. Sí. Y entonces todo se realizaba a través de Zoom en línea. Y entonces, pero ahí fue donde conocí yo a Guti y a lo largo del tiempo pues nos conectamos también en esta misma iglesia, el Redil, y allí hemos ido conociéndonos. Y algo que me llamó la atención es mucho este ministerio que está realizando. Me gustaría que nos contaras un poquito más de esto, porque creo que esto te va a dar, ante nuestros amigos, el respaldo de por qué vamos a estar conversando con vos acá. ¿A qué se dedica este ministerio donde estás? Misioteca nació por motivación, digámoslo así, de unos misioneros estadounidenses bautistas y empezaron a ver la necesidad que hay en los países latinoamericanos de que muchos de los pastores que están ejerciendo el ministerio pastoral tengan una capacitación formal, que en nuestros países latinoamericanos se sabe por diferentes razones. No todos los pastores han tenido una educación teológica, bíblico-teológica formal. Ajá. Entonces, la idea de Misioteca, así se llama el ministerio, no sé si se puede decir el nombre. Sí, no, por supuesto. También saludo a ellos. La idea de Misioteca es precisamente darle herramientas a aquellos que ya están sirviendo en iglesias locales para que puedan cumplir con lo que dice Efesios 4, que es equipar a los santos. Muchos pastores ejercen el pastorado con todo el buen corazón y todo, pero muchas veces no han tenido accesos a recursos. Entonces lo que trata de hacer Misioteca es no solo llegarle a regalar el libro, tenga el libro y ahí mire usted qué hace, sino tener sesiones mensuales de capacitación, de discusión de teología bíblica, de hermenéutica, de cómo elaborar un bosquejo de predicación, temas como ministerio pastoral, matrimonio, familia y ministerio, y etcétera, ¿verdad? Enfocado en el ya están haciendo, ¿verdad? Claro. Ya están. Entonces, digamos, por ejemplo, se focalizan en un lugar. Voy a pensar,
¿Es departamental o todavía es más reducido en municipal? No, ya hasta internacional es. Sí, pues. O Sí. sea, digamos, ¿pueden ayudar a un grupo de iglesias de un municipio o de un departamento O fuera del o país. fuera del país? Sí, de hecho, perdón. Sí. De hecho, ya hay un capacitador, un entrenador, llamémosle, en Bolivia, que es boliviano. En el sur de México hay uno que es mexicano. Acá en Guatemala estamos los chapines. Uno de ellos viaja a El Salvador. Yo viajo a Costa Rica. Y en la India también hay hermanos indios capacitando. Sí, capacitando a otros. Y entonces llegan a estos lugares, hablaste de un libro, les dan un libro que obviamente supongo que tiene todas estas herramientas Sí. para desarrollar su ministerio, pero además le dan seguimiento. ¿Por cuánto tiempo le dan seguimiento a un lugar? Es un diplomado que dura 2 años. Ah, ok, es un diplomado. Es un diplomado avalado por AETAL, que es la Asociación Evangélica. AETAL es Asociación de Estudios Teológicos de América Latina. Ah, ok. Ajá, es un diplomado. Se da el manual que tiene todas estas cuestiones y Ya. además se dan libros que van de acuerdo a cada curso, ¿no? Interesantísimo. Entonces, la pasión que yo veo en el corazón de Guti es poder ser alguien que ayude a líderes, a pastores, para que puedan recibir estas herramientas que les lleven a ser mucho más eficaces en la preparación y en la entrega del mensaje del evangelio en sus congregaciones. Esa es la razón por la que principal, yo vuelvo a insistir, Guti, te conocí en este instituto bíblico, la manera de hablar de temas profundos de una manera sencilla, obviamente esta conexión con la capacitación que das a pastores, creo que son para mí las formas en las que Dios nos conectó. Y esto que ha venido en el corazón de este servidor de ustedes, este podcast a lo largo de meses, años diría yo, donde lo que yo he visto, Guti lo está viendo a nivel pastoral, yo lo estoy viendo a nivel miembros de la iglesia. O sea, yo veo algo que le he llamado analfabetismo bíblico, no es un término que yo haya inventado, es algo de lo que se habla, que básicamente es las personas tienen la palabra de Dios a su alcance y no están leyéndola, mucho menos aplicándola en su vida. A eso súmenle, esto es una gran suma, el analfabetismo bíblico. Luego, que los pastores o líderes que están cercanos a ellos no están, por alguna razón, por lo mismo que decía Guti, no están aplicando herramientas. Yo le llamo ahora respetuosas. No uso la palabra correctas para que nadie diga, ya están estos que van en esta línea de pensamiento y que dicen que ellos tienen lo correcto. No. Yo veo que personas de iglesias pentecostales, iglesias históricas, las asambleas de Dios, las iglesias de Dios, las iglesias bautistas, centroamericanas, todos ellos tienen, o sea, por la edad que tienen, ya han formado institutos o seminarios bíblicos donde les enseñan a poderse acercar al texto bíblico, dando estas herramientas como las que menciona Guti, estas herramientas para que puedan interpretar el texto bíblico y exponerlo de manera adecuada. Por eso digo respetuosa. O sea, no me importa la denominación, pero yo espero que te estés acercando al texto bíblico de manera respetuosa. Y hay pastores que no lo están haciendo y entonces están enseñando una serie de locuras que la gente está creyendo porque es la única conexión que tienen con la palabra. O sea, como no la leen, su única fuente de alimentación es lo que oyen en prédicas. Correcto. Y si el predicador... Y lo replican. Todavía. O sea, sí, lo replican. Así que, y si estas prédicas no están preparadas de una manera respetuosa, entonces tenemos un serio problema que es evidente en toda América Latina. Sí. La razón de un podcast de verdad es hablar de la verdad. Y yo quiero agradecer muchísimo a Open Marketing por abrirnos la puerta para que tengamos estos podcasts en audio y en video disponibles para ustedes a partir de hoy. Gracias a Carlos Rodas, que es el mero chief in charge, le digo yo por molestar, de Open Marketing, quien nos ha abierto la puerta para que tengamos estos podcasts. Basado en esto que acabo de decir, Guti, ¿alguna idea que querrás agregar? Fíjate que estaba pensando cómo el fenómeno que mencionas del analfabetismo bíblico es muy particular de Occidente. Me refiero a todos los países que han sido influenciados por Occidente, no que Latinoamérica sea Occidente.
Ujú. pero cuyo pensamiento ha sido Sí. influenciado por Occidente. Y te voy a decir por qué. Porque en contextos de iglesia perseguida, nuestros hermanos se memorizan Ujú. no solo un versículo, capítulos o Mm. libros, y constantemente los están repitiendo. Entonces, el no tener acceso a la Biblia, irónicamente, a ellos no les representa lo que a Occidente y los países influenciados por el pensamiento occidental sí les ha representado, que es este acomodamiento, este, eh, analfabetismo, esa es la palabra. Que yo lo sumaría, al sumar todo, yo le llamaría una falta de discipulado. Correcto. Lo que pasa es que la palabra discipulado también es otra palabra distorsionada y muchas veces solo se ha utilizado para meterte dentro de un sistema de piramidal eclesiástico o religioso Sí. donde vos tenés que cumplir ciertas cosas que te hacen ser parte del estilo o de la manera en que la iglesia está creciendo numéricamente, Ujú. pero eso no es discipulado. A mí me gustó mucho o me gusta mucho la introducción del libro de Fermín Cuarto Ujú. que se llama Cómo predicarles a los jóvenes expositivamente. Ujú. Y este libro empieza contando la historia de Fermín, que recién sale de ser el líder de la banda Control Machete, y entonces lo empiezan, o sea, él no lo pone ahí, pero yo sí lo digo así, lo empiezan a utilizar como gancho para eventos Ujú. cristianos, ¿verdad? O sea, vamos a tener el Congreso Juvenil tal y tal, Y va a estar Fermín Cuarto. y va a estar Fermín Cuarto, de Control Machete, y así vendes más entradas. Sí. Y en uno de esos congresos, Fermín Cuarto se encuentra en el área VIP, ¿verdad? Donde está la comidita y todo. Se encuentra a Junior Zapata, de aquí de Guatemala. Ujú. Y Junior le dice o sea, empiezan a platicar acerca de la historia de Fermín en la música y todo. Y Junior le dice, mira, ¿sabes cuál es el problema de muchos artistas que han tenido un encuentro con Cristo? Es que no los han discipulado. Y entonces ellos, o sea, solo es como un alegrón y de ahí regresan Sí. a su anterior vida. Como un ejemplo es el Puma, por ejemplo, en su momento, aunque ahora últimamente ha tenido como un retorno, Ujú. pero digamos, él se hizo famoso porque tiene un encuentro personal con Cristo y al rato estaba fuera porque simplemente lo utilizaron como una celebridad que podía ser expuesta para atraer para los eventos. Y Fermín, esto fue lo que me impresiona porque Fermín, esas semillas de la palabra discipulado le cala en el corazón Ujú. y ya no suelta la idea, termina el congreso, regresa, está a punto de casarse con la que es su esposa ya por muchos años y entonces que también era cristiana y entonces le dice, mira, nos tienen que discipular. Y Ujú. ellos viven en Monterrey Ujú. y en eso conocen a Héctor Hermosillo, de Torre Fuerte, Ujú. guitarrista, bajista de Torre Fuerte, y entonces saben de él, lo conocen, y entiendo que fue antes de la boda, sí, antes de la boda, que le dicen, Héctor, necesitamos ser discipulados y quisiéramos que nos discipularas. Y entonces Héctor les dice, bueno, pues yo no tengo un salón de clases donde dé clases de Biblia, pero tengo una mesa de comedor, Ujú. tenemos café, tenemos pan dulce, Ujú. tráete tu Biblia, un cuaderno y marcadores de colores y vamos a estudiar la palabra. Ujú. Lo que quiero decir con esto es que el discipulado es una cuestión de tiempo, es una cuestión de entrega, es una cuestión de prestarle atención. O sea, es tan importante. Vos estudiaste, por cierto, Guti, cuando querrás interrumpime, por favor, No, yo sentite en soy libertad. Este no es el monólogo de Roberto. súper feliz escuchando la historia. No, sí. Quisiera subrayar algo de lo que mencionabas, y es que el discipulado o la idea que se tiene de discipulado es programa, Ajá. ¿verdad? ¿Cuánto dura el discipulado en tu iglesia? Dura 2 semanas. Dura Ajá. 3 meses, dura 1 año. Mientras que la idea bíblica de discipulado es una cuestión de vida, Wow. de me levanto, me acuesto. En el contexto histórico, cultural de esa época en la que los libros del Nuevo Testamento se escriben, los discípulos vivían, y evidencia de esto es los evangelios. Ajá. Están constantemente con Jesús, no es Jesús los llevó a buscar cada vez que iban, o sea, estaban con Jesús constantemente, hasta se quedaban dormidos cuando Jesús estaba orando, pues. O Ajá. sea, es una cuestión de vida.
mientras no se cambie el chip, mientras no se cambie el cassette, el discipulado es un programa que hay que cumplir, lo que vos decías. Ajá, ajá. Creo que este problema del analfabetismo bíblico va a perdurar. O sea, va a durar lo que dure la mala idea que se tiene de discipulado. Y esto de mala idea lo digo con todo el amor del caso. No lo estoy diciendo con el afán de atacar o de decir, eso está... No, sino que debemos cambiar el chip y debemos procurar nosotros empezar a traer esto a la mesa de discusión y decir, hermano, evalúe si usted está discipulando de acuerdo a la idea bíblica de discipulado, no elaborar un programa, no que el programa esté mal. Claro. Pero vivirlo. Es que ahí... Esto de que decías, perdón, Ajá, esto que sí, decías de venir, sentate a la mesa con nosotros, tomamos café, comamos pan, observame lavar los platos y así sirvo a mi esposa de esta manera, o le cambio el pañal a mi hija, etcétera, y que alguien más lo mire, ¿no? Totalmente de acuerdo. Un buen ejemplo bíblico de esto es la relación Pablo y Timoteo, ¿verdad? O sea, Pablo llega a Listra, la ciudad donde vive Timoteo, y después de estar un tiempo allí en Listra, llega el momento de partir y se lleva a Pablo a Timoteo, y literalmente Timoteo empieza a ver cómo es la vida ministerial de Pablo. Llega un momento que no se dice cuánto tiempo es, donde Pablo y Timoteo están sirviendo juntos, cuando Pablo dice, bueno, Timoteo, te quedas aquí en Éfeso y te convertís en un joven pastor en este lugar. Primera, segunda de Timoteo son 2 cartas de un líder experimentado, hablándole a un joven pastor y compartiendo ese conocimiento, ese consejo que necesita recibir para los tiempos difíciles en los que es levantado como líder. Pero todo viene a eso, a esa vida. No sé si recordás algún otro ejemplo, tanto bíblico o tal vez histórico, de esa clase de discipulado de la cual estamos hablando este día. Bíblico, Juan el Bautista también, de hecho, hay una cuestión bien curiosa. Muchos de los discípulos de Juan el Bautista, Felipe y Natanael, entre ellos, si no mal recuerdo, y si no lo pueden verificar en la Biblia, no me lo crean a mí, migraron de ser discípulos de Juan el Bautista a ser discípulos de Jesús. Esa es una idea, pero se mantenían con Juan el Bautista. Cuando llegó Jesús, es él, bueno, vámonos con él. Exacto. Y fuera del contexto bíblico, aún dentro de la cultura griega, Sócrates, Platón, Aristóteles, todos estos filósofos famosos también tenían sus discípulos, ¿sí? No me acuerdo ahorita, no tengo presente quién fue discípulo de quién, pero se entiende también que tenían esta convivencia constante para aprender las ideas. Incluso pues algunos terminaron refutando las ideas de sus maestros. Ajá. Interesantísimo. Lo que estamos hablando es que entonces el discipulado es una cuestión de vida. Cuando un creyente maduro asume la responsabilidad de ayudar a un joven creyente o a un nuevo creyente para que conozca lo fundamental del evangelio y la manera de acercarse a la palabra de Dios. Voy a decirlo en términos casi teológicos, es compartirle las doctrinas básicas del cristianismo para que la persona pueda conocer en qué se fundamenta la fe que ahora está profesando. Y estoy de acuerdo, compartir las doctrinas básicas, y más que compartir las doctrinas básicas es mostrarle cómo se mira en la práctica. Y te voy a poner un ejemplo. Es muy fácil que alguien entienda quién es un prójimo. Sí, si yo le explico a alguien, va a entender quién es un prójimo. Es mi semejante, mi vecino, quien está cercano a mí. Bíblicamente es aquel que extiende misericordia a otro, ¿verdad? Pero Jesús modela lo que es ser realmente prójimo, extender misericordia. O sea, no solo lo explica en términos cognitivos o en el mundo de las ideas y lo deja ahí flotando, sino que lo aterriza. El discipulado tiene que aterrizar en un repercutir en qué vas a hacer con esta información que tenés. Claro. ¿Verdad? Sí. Y ahí es donde se diferencia o se distingue. Pueden haber más puntos, pero veo yo la distinción entre los discípulos de los filósofos griegos a los discípulos de Jesús.
Los discípulos de los filósofos griegos se quedaban en el mundo de las ideas en muchos casos. En el caso de Jesús no se queda en el mundo de las ideas la doctrina o la enseñanza, sino que se aterriza. Y este aterrizaje de las ideas enseñadas por el Señor han transformado el mundo. Claro. Y Guti, yo no sé, históricamente, fueron los metodistas los que crearon el método, este famoso método del Pablo y el Timoteo, o sea, el hecho de que alguien realmente asuma la responsabilidad por el cuidado y la enseñanza y la modelación del evangelio a otra persona. No sé si fueron los metodistas y por eso se llaman metodistas, pero lo que quiero decir es, o sea, históricamente, y este es un tema también, parte de nuestro analfabetismo, ahora lo voy a poner espiritual o religioso, no sé cómo decirlo, es el hecho de que a veces desconocemos la historia. Y en la historia uno ha visto casos de grandes movimientos, de grandes avivamientos, llamémosle así, donde ha tenido muchísima incidencia el hecho de que del discipulado y del cuidado personal uno a uno, ¿verdad? O sea, yo pienso que debemos hablar de eso, Guti, porque tenemos obviamente la iglesia, la reunión dominical de la iglesia, Correcto. donde asistimos y bueno, algunos asistirán y se retirarán nomás termina la reunión. Y otros pues comparten con los demás, pero no es algo de profundidad. Luego existen los grupos más pequeños, llámenle células, llámenle comunidades, grupo en casa, lo que sea. Donde tal vez ahí sí se profundiza mucho más en conocer a un grupo más reducido de personas, tratarlos, conocerlos. Pero hace falta un paso más, un eslabón más, que históricamente también se ha mostrado, y es ese cuidado uno a uno. Uno a uno, donde yo digo, esta persona está empezando su caminar en la fe y esta persona necesita saber lo que la palabra, cómo acercarse a la palabra de Dios, cómo conocer más a Dios, cómo conocer lo que la Biblia nos enseña como fundamental o qué es lo que nosotros creemos y como bien decís, que es lo más importante, es cómo esto se ve en la práctica. ¿Verdad? O sea, cómo yo se lo modelo a él y cómo él lo puede modelar a los demás. Esa persona que esté tomando de la mano a otra y literalmente como cuando somos niños, bebés, que ya lo vas a empezar a ver en algún momento, en algunos meses con Inés, ¿verdad? Supongo que primero empieza el gateo y estás controlando nada más el gateo, pero ya después vas a tomar de las manos y para que empiece a dar sus primeros pasos. Esos primeros pasos, que como bien decías, no es una cuestión de 1 año, 2 años, 3 años, es una cuestión de vida. Y de vida no en el sentido de 80 años he sido su pastor o su discipulador, no, sino de vida espiritual, porque uno se regocija cuando alguien va madurando en su fe y va creciendo y va a llegar un momento donde uno dice, ya. Puede volar. Puede volar. De hecho, es lo que hace Pablo con Timoteo y con Tito. Pueden volar. Y les dice, o sea, esto es lo que tienen que hacer. A Timoteo le dice, lo que yo te enseñé a vos, enseñáselo a otros. O sea, ya le está diciendo, hacé. Y ves, la importancia del discipulado es una idea generacional también. Claro. Tiene que pasar de un cristiano a otro. Si no hubieran cumplido los primeros cristianos su trabajo, no estaríamos hoy sentados hablando de esto. Estaríamos hablando de cualquier otra cosa. El discipulado tiene que tener una mira generacional, porque ni vos ni yo vamos a vivir eternamente de este lado de la eternidad, bendito sea Dios. Pero mientras el Señor no vuelva, se tienen que seguir haciendo discípulos. Y es interesante que mencionaras esto, porque la labor de la iglesia como ente vivo es hacer discípulos. Claro. Es en ese contexto de iglesia y en ese contexto de cercanía que se discipula. Fuera de eso no puede haber discipulado. Si no hay convivencia, no hay discipulado. Y es exactamente lo que durante los próximos episodios de un podcast de verdad es lo que vamos a compartir con ustedes, mis queridos amigos, porque tal vez yo no puedo estar discipulando a todos los que necesitan ser discipulados. Pero si alguien quiere crecer en su fe, si alguien dice yo soy nuevo en esto o la verdad me declaro ignorante de muchas cosas,
entonces vas a poder venir, vas a recurrir a estos materiales, a estos episodios de un podcast de verdad, donde vamos a estar hablando de eso fundamental en nuestra vida como cristiano. Nos gustaría pensar que les prometo que en el próximo episodio, para los que están viendo en video, vamos a tener la tacita de café y las champurradas con nosotros y entonces vamos a poder decir, o sea, toma tu taza de café, agarra tu champurrada. Y platiquemos juntos. Y platiquemos de lo básico de nuestra vida cristiana. ¿Por qué? Porque muchas veces nadie se ha tomado el tiempo de enseñarlos. Siguiendo la historia de Fermín IV, Fermín vivía en Monterrey. Vos que sos bueno para las distancias. Fermín vivía en Monterrey y Héctor Hermosillo vivía en Cuernavaca. Es miles de kilómetros de distancia el uno al otro. Te voy a decir, mira, fun fact, viví 2 años en Monterrey. Ah, buenísimo. Entonces, en bus de Monterrey a Ciudad de México son 12 horas. Y Wow. Cuernavaca está en el área central de México, entonces calculemos más o menos 10, 12 horas. 12 horas, Sí, imagínate. en bus, va. En bus, va. En carro van a ser 10 horas. 10 horas. Lo que quiero decir es, o sea, cuando llega Fermín con Héctor y le dice, ¿me puedes discipular? Héctor le dice, está bien, yo aquí les abro las puertas de la casa, Venga. pero no sé cómo van a hacer para venirse. Y en ese momento, es que yo siento que esto es del Espíritu, o sea, el Espíritu Santo es el que va trabajando en tu corazón para esta decisión que les voy a contar. Y entonces Fermín y su esposa, Tere, deciden dejar Monterrey, donde ellos ya habían conseguido su casa, la tenían amueblada, la tenían lista para ir a vivir después de la boda. Qué grueso. Y dice Fermín, yo como buen, ¿cómo se les dice? Como buen regio. Ajá, como buen regio, yo había decidido nacer, vivir y morir en Monterrey. Claro. Pero entonces dice, yo necesito esto. Y van allí a la ciudad donde vive Héctor y van a buscar casa. Y Dios los guía, él cuenta cómo Dios los guió a conseguir la casa, el apartamento donde fueron a vivir. O sea, la necesidad de ser discipulados era tan importante que se convirtió en el centro de ellos. Y todo, su casa, su matrimonio, todo empezó a girar en relación a irse a vivir a Cuernavaca, donde estaba Héctor. Y ahí empezó el viaje. O sea, se fueron a vivir por el discipulado. O sea, uno dice, pues, es que me cambié de zona por mi trabajo, me cambié de ciudad porque la empresa que me contrató. ¿De país? Ajá, me cambié de país porque me contrataron. Pero yo no he oído, Fermín es la primera persona que yo oigo en mi vida que dice, me cambié de ciudad por el discipulado. Qué fuerte. Y fíjate todos que viene a mi mente con eso que estás contando, el pasaje que dice nuestro bendito Señor, el que no deja padre y madre y hermano y hermana por mi causa no es digno de mí. O sea, ok, no vamos a hacer una doctrina de esto y decir todos tienen que dejar. No. Ajá, no. exacto. Pero sí ponerlo sobre la mesa y decir, mira qué grueso lo que hizo por seguir al Señor, realmente. Claro. Dejar padre, madre, hermanos, hermanas, su casa. Con tal de ser discipulado y decir, yo necesito aprender, yo necesito conocer quién es este hombre. Cristo, ¿verdad? Claro. Y ahí se desarrolla la historia. Cierro la biografía de Fermín contando que entonces empezaron a llegar y empezaron en los salmos. No recuerdo ahorita el salmo que empezaron a estudiar. Y entonces lo estudian y Héctor Hermosillo le dice, y mira toda la historia que te conté por algo que vos dijiste. Y vas a ver, bueno, ahora hay que memorizar este capítulo. Sí. Y entonces Fermín dice, ¿cómo me voy a memorizar este pasaje de la Biblia? Hacerlo rap. Entonces le dice Héctor, no me molestes, le dice, si vos sos un rapero, los raperos se saben las letras de sus canciones. Y son larguísimas. Exacto, o sea, no me vengas a decir que no te puedes aprender el Salmo. Y ahí empezó este trabajo de memorización, parte del discipulado. Entonces, nosotros no, o sea, no vamos a hacer doctrina de algunas cosas, estoy de acuerdo. Sí. No venimos a venderles un estilo de cristianismo, les venimos a avisar que esta es la manera que históricamente, bíblicamente, es la que nosotros adecuadamente debemos
vivir para crecer en nuestra fe. O sea, el discipulado. Un podcast de verdad es un podcast de discipulado. Es donde vamos a hablar de la verdad, de la palabra de Dios. Vamos a hablar de la persona que es Cristo, porque Él dijo, y por eso es que los cristianos, se dice de nosotros los cristianos que somos cuadrados, fundamentalistas, y hay otros epítetos con los que nos reconocen, pero es porque nuestro líder, que es Jesús, dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. En otras palabras, Él no dijo yo soy una de muchas verdades. Opciones. Yo soy uno de muchos caminos. Ajá. Y yo no soy alguien que ofrece algo de vida. O sea, Él proclamó no solo tenerlo, sino serlo. Y eso, mis queridos amigos, nos convierte en personas que estamos siguiendo a una persona que es totalmente diferente a cualquier gurú religioso o a cualquier gran líder que haya existido en la historia. Correcto. Y entonces por eso es que queremos tener este podcast, porque queremos hablar de esos temas que nos van a ayudar a crecer en nuestra fe y que de alguna manera te van a brindar herramientas prácticas para que puedas ver cómo se ve el vivir la palabra de Dios. Ese es el anhelo de nuestro corazón. No es que vengas a nuestra iglesia, no es que sigas nuestra denominación. No. Es ahí donde estás bien por el momento. Vamos a caminar juntos. Y en el proceso, si Dios te muestra a través de su palabra que las personas con las que te estás reuniendo o creciendo no están reflejando esto que estamos hablando, hay muchísimos lugares en Guatemala y el mundo donde pueden ser nutridos y pueden ser discipulados espiritualmente. Es así. No es proselitismo de un lugar o una denominación o una iglesia local, sino realmente motivar, si sos cristiano, motivarte a ser una persona de la palabra, un hombre, una mujer de la palabra, que tengas a la palabra como autoridad suprema. Y esto significa que si alguien, entiéndase quien fuere, con cierta autoridad te dice algo contrario a la Biblia, lo rebotes y le digas, mira, no. ¿Por qué? Porque no es bíblico. Claro. Pero eso presupone obviamente que conoces la Biblia. Exacto. Y eso es a lo que te vamos a retar en los episodios de este podcast de verdad, donde queremos ir a la palabra de Dios y encontrar en ella. A mí me gusta el pasaje de 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16 en la Nueva Traducción Viviente. Y allí, o sea, la Reina Valera del 60, no sé si vos tenés en la memoria, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para... enseñar, exhortar, redarguir, reprender. Bueno. O sea, eso no recuerdo. Solo lo quiero mencionar en esa traducción, pero ahorita voy a leerlo en la Nueva Traducción Viviente y entonces creo que está más explicado, pero no quería ignorar lo que dice Reina Valera. Y lo que quiero con este pasaje es mostrar lo que la palabra de Dios hace en nuestra vida y por qué es tan importante el hecho de que nosotros recurramos a ella constantemente, porque ella, estoy aquí en 2 Timoteo 3, 16 y 17 también, ahí está, encontrándolo. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil, número 1, para enseñarnos lo que es verdad. O sea, cuando tenemos contacto con la palabra de Dios, algo que vamos a encontrar es enseñanza de lo que es verdad. Y paréntesis, nota al pie antes de que sigas con la traducción. Es precisamente lo que hacen cuando entrenan a alguien para detectar billetes falsos. Le enseñan cuál es el verdadero. No lo exponen a un montón de billetes falsos, lo exponen a la verdad. Muy bien, excelente. Enseñarnos lo que es verdad. Número 2, para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Y yo cuando leo esta parte pienso en el espejo, ¿verdad? Cuando antes de salir de la casa, especialmente las mujeres son más dedicadas a este tema, pasan viéndose en el espejo, ¿verdad? Se ven durante mucho tiempo en el espejo para peinarse, para maquillarse, para arreglarse, para ver si el vestido les quedó bien. En casa, en toda casa de una mujer y de un matrimonio debe existir un espejo de cuerpo entero.
¿verdad? Porque tanto las mujeres como los hombres debemos vernos, asegurarnos que todo esté bien. Ujú, Yo no he visto a nadie, yo no he conocido a alguien ujú, que se enoje con un espejo cuando te muestra que no te has rasurado. ujú, O cuando te muestra que llevas la camisa fuera del pantalón. Yo no veo a alguien que diga, ¿qué es espejo? ¿Qué se cree? ¿Cómo es que me está mostrando esto? ujú, ujú, No, yo pienso que lo agradece internamente y dice, uy, qué bueno que vi que tenía la camisa de fuera. Y entonces lo arregla. ujú, Entonces la palabra de Dios es como ese espejo que nos enseña lo que es verdad. ujú, Y luego dice, para hacernos ver, ya eso ya lo dije, para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida, nos corrige cuando estamos equivocados. ujú, ujú, ¿Verdad? Y la corrección es básicamente, o sea, si yo estoy diciendo que las cosas son color azul, pero la Biblia dice que son color negro, por decirlo así, entonces dígame, ¿quién está diciendo la verdad? ujú, O sea, ¿quién tiene que corregir el rumbo? ujú. Va, yo estoy yendo hacia el sur y la Biblia dice, no, hay que ir al este. Entonces, ¿quién tiene la razón? ¿La Biblia o yo? La Biblia. Sí. O sea, ese es el criterio con el cual nosotros debemos acercarnos a la palabra. O sea, es lo que diga ella, Ujú, ahí voy a encontrar la verdad, ahí voy a ver lo que está mal en mi vida, ujú, la Biblia me va a corregir si estoy equivocado y ujú, luego dice, y nos enseña a hacer lo correcto. ujú, ¿Cuál es el objetivo de estas cuatro cosas? Versículo 17. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. ujú. Por eso necesitamos la palabra de Dios, por eso necesitamos la escritura en nuestra vida. Y como bien decías, ¿cómo voy a poder yo reconocer algo que está equivocado o falso si primero no tengo contacto con lo Con la verdadero? verdad, claro. Es que es imposible. Es, es pretender que alguien que no tiene entrenamiento en correr maratones me corra la Ironman, pues. Ujú. Va a decirle, bueno, mira, ya sos cristiano, sí, qué buena onda. Entonces, anda a enseñar, anda a hacerte cargo. No, o sea, tiene que aprender. Y es bueno. Estar nosotros en posición de discípulos nos recuerda que necesitamos aprender. Y aún el más experimentado necesita siempre seguir aprendiendo, porque el estudio de la Biblia es un tema para el cristiano Ujú. que es inagotable. De este lado de la eternidad no vamos a terminar de conocer a Dios. El que te dice yo ya lo entiendo todo, salí corriendo en la dirección contraria porque probablemente te va a llevar por un camino que no es O el que te dice, miren, está bonito todo esto que hemos aprendido de la Biblia a lo largo de los años, pero yo tengo una revelación diferente. nueva. Nueve. Ajá. Sí. Ahí estamos literalmente caminando en aguas pantanosas, Sí, sí, totalmente. Arenas movedizas. arenas movedizas. Sí, es peligroso. Y todo sucede en el contexto de no conocer la palabra de Dios. Ujú, Y como te digo, es irónico que de este lado del mundo, donde tenemos acceso a tantas traducciones, ujú. ya ni siquiera físicas, aquí las tenemos todas, Claro. eh, sea donde más analfabetismo bíblico haya. O sea, Ujú, me parece irónico, me parece sorprendente que mucha gente no conozca doctrinas esenciales del cristianismo, ujú, ¿verdad? ujú. Porque dirías vos, lo lógico sería que si tienen acceso a tanto, conozcan Claro, claro. o estudien o se dediquen al estudio. Pero es muy optimista pensar de esa forma. Entonces, se ha asumido mucho que porque hay acceso a todo esto, todo el mundo conoce y Ujú, sabe. ujú, Y más que conocer y saber, practica. Y ese asumir ha hecho mucho daño a la iglesia en Guatemala y en Latinoamérica, centrándonos en nuestro contexto, ¿no? claro. Asumir, ya Guatemala es un país de 50%, así Exactamente. nos ufanamos, ¿no? 50% de gente en Guatemala es creyente. Ajá, ok. ¿Y cuánto de ese 50% hipotético, seamos Claro. optimistas, digamos Ajá. que sí, realmente conoce lo que es la palabra enseña? Lo que la palabra enseña acerca de, del hombre, de la mujer,
de la iglesia, de las autoridades, de las relaciones interpersonales, etcétera, de mi relación con el dinero, de mi relación con mi prójimo. O sea, ¿cuánta gente de ese 50% realmente lo sentás y te sabe explicar articuladamente de qué se trata cada una de las doctrinas esenciales del cristianismo? No te estoy hablando de doctrinas complejas como la Trinidad, vayan. Ya nos estamos metiendo a camisa de 11 varas, no. Claro. De doctrinas relativamente sencillas. Vaya, pero por ejemplo, hasta en el tema de la Trinidad, Ujú. o sea, para mí es como muy importante que nuestros amigos y todo creyente entienda de dónde parte esta doctrina, de dónde parte esta idea, o sea, por qué salió, por qué es que los creyentes lo tomamos como algo verdadero para nuestra vida cristiana, que es fundamental, Ujú. ¿verdad? Y esto es lo que llamamos doctrinas básicas. Sí. Básicas, ni siquiera estamos extendiéndonos a otras. Eso es exactamente lo que queremos platicar en un podcast de verdad. Queremos tomarnos el tiempo para ir a la fuente de la verdad, obviamente es Cristo, y a Cristo lo encontramos en su palabra, pero a la palabra de Dios nos acercamos respetuosamente. Hay algunas cosas que yo voy a compartir aquí en el podcast, Guti, que tal vez las he mencionado en alguna predicación, en algún podcast donde me han invitado. O en algún live. En algún live. Y entonces la gente va a decir, ay, este Roberto ya está repitiendo. Pero en un podcast de verdad lo quiero dejar ya como aquí se queda esta idea cimentada. Y cuando yo hablo acerca de no llegar respetuosamente con la palabra, sino hacer que la Biblia diga lo que yo quiero escuchar. Yo rápidamente me recuerdo de esa anécdota que he contado varias veces de cuando era un adolescente, y regularmente los adolescentes en las iglesias se sientan en la misma área de la iglesia. Y eso pasó un domingo, y ya los adolescentes jóvenes, o más jóvenes que adolescentes, estábamos en la reunión general de la iglesia. Y entonces el predicador estaba tratando Juan capítulo número 1. Si te recordaste Juan capítulo número 1 en la Biblia impresa de la Reina Valera, ¿el título cuál es? No me acuerdo. El verbo se hizo carne. Así dice el título. Sí, sí, Búsquenlo en su Biblia Reina Valera. El verbo se hizo carne. Entonces yo me senté a la par de una chica que estaba empezando en su caminar en la fe. Tenía su Biblia. Yo no tenía Biblia. Y le digo, ¿me dejas ver tu Biblia? Sí. Entonces yo amablemente y caballerosamente abrí la Biblia y busqué el pasaje y abrí en Juan capítulo 1. Y entonces tenía su Biblia y tenía subrayado el título del que le ponen los traductores, ni siquiera un versículo bíblico. Y entonces lo tiene subrayado y sale una flecha hacia arriba del nombre del libro y dice, Jesús es verbo, no sustantivo. Entonces, en la manera de acercarse al texto, por supuesto, vos te medio sonreíste, yo me pegué la carcajada, era adolescente, ya sabes que el adolescente no tiene filtro. Y entonces me reí. Algunos adultos tampoco. Buenísimo. Pues la cosa es que yo lo vi y dije, o sea, no hay alguien que se haya sentado con esta persona a explicarle lo que la palabra verbo, la palabra logos, ¿verdad? O sea, qué significa y por qué es utilizada en ese pasaje. Simplemente vio lo que una palabra que estaba conectada con lo que conoce de su cultura y ahí lo conectó. Les tengo noticias. Muchos pastores, líderes y creyentes así leen su Biblia. O sea, no la leen pensando que, por ejemplo, Pablo le escribió la carta a Timoteo entre los primeros 80 años de este tiempo, o sea, hace más de 2000 o 1800 años. Ajá. Y entonces, o sea, y había un contexto, había una historia detrás, había datos culturales, o sea, mucho contexto que uno debería ponerse respetuosamente a leer Primera de Timoteo pensando, ¿cómo leyó Timoteo de primero esta carta? O sea, ¿cómo este joven pastor recibe esta carta? ¿Cómo el famoso Teófilo de Lucas y Hechos? O sea, ¿cómo? O sea, el doctor Lucas, el médico Lucas, le escribe estos dos libros, se los escribe directamente a Teófilo. ¿Cuál era el contexto de Teófilo? ¿Cómo lo leyó él? ¿Cómo lo recibió? Eso es parte de aprender a acercarnos respetuosamente a la Biblia
Y de esto va a hablar este podcast, o sea, cómo acercarnos respetuosamente a la palabra de Dios y adecuadamente. Y hay maneras de hacerlo. Hoy estamos a 15 minutos para finalizar nuestro episodio de hoy, pero yo sí quisiera que ya pateáramos un poquito el hormiguero con el primer tema que vamos a desarrollar más ampliamente en el episodio 2. Y les tengo noticias. Open Marketing no me dijo, tenemos contrato por 10 episodios. O sea, tengo aquí hasta que Open Marketing me diga que ya no. Entonces, pero lo que quiero decir es que si nos quedamos con un tema a la mitad, queremos hacer episodios de 1 hora, respetando su tiempo, pero ya sabe que a veces nos vamos a pasar un poquito. Pero lo que le quiero decir es que si no terminamos un tema, nos vemos en el próximo episodio y lo vamos a seguir tratando. Y eso a algunos de ustedes hasta les va a dar la oportunidad de dejarnos comentarios en las redes sociales, en YouTube, que vamos a estar leyendo con Guti y de repente lo podemos contestar en el siguiente episodio. Creo que hay 2 temas fundamentales. Te voy a dar a elegir, fíjate que te voy a agarrar de sorpresa. Qué buena onda. A ver, hay 2 temas fundamentales para un cristiano, que alguien que nos oye dirá, en serio, vamos a empezar por ahí. 2 temas fundamentales para un cristiano, Dios y la Biblia. Uno dice, ¿cómo Dios? O sea, si yo soy cristiano es porque creo en Dios. Pues les tengo noticias. A veces podemos tener ideas distorsionadas de Dios, no necesariamente la que la palabra de Dios nos muestra, y entonces ya allí, desde ese mismo fundamento, podemos llevar muy mal nuestro cristianismo. O desde el punto de vista de la Biblia. O sea, yo conozco gente que va a la iglesia. Miren, pues, una cosa es ser o sea, yo no creo que el cristianismo sea para personas que dejan el cerebro en la puerta de la iglesia. Había un libro con eso. De Josh McDowell. No dejes tu cerebro en la puerta. Yo no creo que espere Dios de nosotros. No. Yo creo que Él nos creó con una mente, y de hecho el máximo mandamiento dice que amaremos a nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Así que yo pienso que Dios sí nos permite ser seres pensantes que analicemos todo, pero que cuestionemos. De hecho, hemos estado hablando acerca de cuestionar cuando escuchamos una prédica que no va de acuerdo a la palabra de Dios. Pero todo está basado en la Biblia. Y yo conozco personas que van a la iglesia, como dice aquella introducción de la película, están entre nosotros, se sientan en la misma fila en la iglesia y no creen que la palabra de Dios sea inspirada por Dios. E incluso hasta pueden pensar que hay partes de la Biblia. Estoy tratando de recordar al presidente de los Estados Unidos, uno de los padres fundadores, que hizo su propia Biblia. Ah, sí, fue... creo Jefferson. Que Thomas Jefferson. Thomas Jefferson. Sí. La Biblia de Jefferson se llama, de hecho. Sí. La Biblia de Jefferson es que hizo su edición. Bueno, pero ya históricamente había habido un personaje que hizo también su propia edición, que fue Marción. Ah, ok. Sí, que también tenía, que consideraba solo inspiradas las epístolas paulinas y algunos otros libros por ahí, el Antiguo Testamento descartado. Así de serio. Wow. Sí. Ven por qué es importante conocer la historia. Porque, o sea, ¿por qué vamos a repetir las mismas cosas que ya han pasado en la historia? Y Marción, pues, no tiene una historia muy feliz que digamos. No. Al igual que Jefferson. O sea, pero hay personas en la iglesia que tal vez no han hecho su Biblia edición Jiménez, por ejemplo, ¿verdad? Pero que somos tan selectivos, ¿verdad? O sea, este versículo me gusta, estos no me gusta, a las genealogías, saquémoslas de ahí. O sea, pero la Biblia dice, en el versículo que le leí, dice toda la escritura. Sí, no parte. Ajá, no parte de la escritura. Y entonces es tan importante entender que muchas personas están dentro de la iglesia y no creen estos elementos fundamentales de la Biblia. ¿Por dónde empezamos entonces? Fíjate vos que empecemos no por Dios, no porque no ame a Dios, sino que creo que es necesario empezar por la Biblia y te voy a justificar la decisión o la elección. Conocemos a Dios a partir de lo que Él reveló, es decir, lo que Él quiso revelarnos. ¿Y dónde encontramos lo que Él quiso revelarnos? En la Escritura.
Es decir, no puedo conocer a Dios, no puedo empezar por hablar de Dios Ujú. si no conozco la escritura, porque entonces voy a hablar de mi idea de Dios, lo que a mí se me ocurre que es Dios o quién es Dios. Ujú. Si empiezo por la Biblia, empiezo a conocer a Dios, empiezo a conocer su carácter, cómo Él se revela en cada uno de los libros de todo el canon, ¿no? Ujú. De los 66 libros, pues desde Génesis hasta Apocalipsis. Entonces, por eso sería iniciar por la Biblia. Si empezamos a hablar de la Biblia, empezamos a conocer a Dios. Excelente. Yo estoy totalmente de acuerdo con vos. Empecemos con la Biblia entonces. ¿De dónde viene la palabra Biblia? Empecemos con algo tan sencillo como Biblia. Biblia viene del griego biblión, que traducido al español en mi muy arcaico griego, es una colección de libros, ¿verdad? Ah, ok. Eso significa finalmente colección de libros, que es efectivamente lo que tenemos. Entonces, primero De hecho, tenemos... perdón, Ajá, la sí. palabra biblioteca tiene la misma raíz que Biblia. Mm. Ujú. Muy bien, entonces ya solo con este detalle, cuando decimos la palabra Biblia, estamos diciendo aquí en este libro, en esto que llevo en la mano, tengo una colección De libros. de libros, que en total son 66 libros. Correcto. Y están divididos en Antiguo y Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento está conformado por 37 libros. No. A ver, Espérame. ven, aquí. 27 del nuevo Ajá. y 39 del antiguo, si no estoy mal. Ahorita estoy haciendo la resta, sí, 39. Ahí está. Sí. Muy bien. ¿Por qué es importante saber esto que suena como, yo puedo ver el índice de una Biblia? Porque, o sea, uno lo debería tener en la punta de la lengua como no lo tuvimos ahorita. Pero digamos, el saber cuántos libros hay en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento y entonces poder entender que son ahora 66 libros que son independientes unos de otros. ¿Cuánto tiempo tardó para escribírsela? Siglos. Entre un libro y otro no necesariamente fue inmediato, ¿verdad? Ajá. O sea, pasaron años, sí, décadas, siglos, entre otros milenios en otros casos. Solo entre testamento, intertestamentario, hay un periodo de 400 años, Wow. ¿verdad? A mí me gusta hacer esta dinámica. Mira, Sí. pues, estamos en el año 2023. Sí. Entonces, vos dijiste ahorita que habían 400 años de distancia. Ujú. Eso es como que dijéramos, como que ahorita estuviéramos diciendo, el último libro que se escribió fue en el año 1220. Ujú. O sea, 1223. Ujú, ujú. Y entonces ahora, trayéndolo a nuestros días, no era 1200, sí, vamos, 400. No, hombre, yo estoy haciendo Menos mal. 400. A ver, 2023 menos 400 son 1623. Ok. O sea, ni siquiera Guatemala había llegado a su independencia. No, pues. No había llegado a su independencia. Y estamos diciendo, el último libro que se escribió y hasta nuestros días Ujú. pasaron 400 años. Ujú. Ese periodo intertestamentario. Correcto. O sea, Y en diferentes idiomas y en diferentes regiones, por diferentes autores. Entonces, están separados, pero tienen un hilo conductor y cuentan una sola historia. exacto. Y lo más importante, se tratan de un solo personaje principal. Y noticia o spoiler, como diríamos, no somos nosotros el personaje principal. En serio, me acabas de matar Qué grueso, toda ¿eh? una vida, vos. Todo lo que yo había creído en una vida, de que la Biblia hablaba acerca de mí y de todo lo bonito que Dios tiene para mi vida. De todas esas promesas. Exactamente, por eso tengo mi Biblia de las promesas. Pero qué interesante esto. ¿Y por qué estamos hablando? Bueno, ¿cuántos autores o escritores? Son 40, más de 40 escritores diferentes durante un periodo de 1500 años que no se conocían, que no tenían relación entre sí. Algunos ni hablaban el mismo idioma. Dios mío, y eran culturas diferentes, tiempos diferentes. Yo solo veo fotografías de Guatemala de hace 100 años, Guti. ¿Y cómo ha cambiado? ¿Y cómo ha cambiado? Sí. O sea, eran postes de madera, calles empedradas, no había... Bueno, no nos vayamos tan lejos. Yo la vez pasada encontré entre los cachivaches, dirían por ahí, una foto de la colonia donde crecí en mi infancia. Y veo esa foto de mi infancia como está ahora
y ha cambiado un montón, no digamos 100 años, 200 años, 300 años. La famosa foto que circula en redes sociales del periférico cuando fue inaugurado y eso está vacío, Sí. libre. Dice, es el periférico. No hay casas. Ajá, no hay casas alrededor. Sí, O sea, ¿cómo puede cambiar algo en 100 años? Mucho más en 1500. calcula. Y entonces, pero ya te adelantaste y estuvo bien. O sea, ¿cómo a pesar de que no, o sea, de que no hay ninguna posibilidad de que todo esto conecte? Como bien decís, hay un solo personaje principal, Ujú, todos los libros apuntan a él ujú, y hay un hilo conductor a Ujú. pesar de esa diferencia de tiempo. La Ujú. Biblia realmente es un libro maravilloso que debemos estudiar. Pensemos en un dato importante que debamos compartirles a nuestros amigos antes de decirles hasta pronto. Para tener un acercamiento enriquecedor a la Biblia, es bueno familiarizarse, no solo como la palabra de Dios inspirada, que creemos que es, por supuesto, y lo es, sino también ir familiarizándose con los distintos géneros literarios que tiene, porque eso nos va a dar piecito para saber cómo interpretarlos. Qué interesante. O sea, esta biblioteca, esta colección de libros que tenemos en la Biblia, no todos van en la misma línea literaria. ¿Qué encontramos en la Biblia? Hay una riqueza literaria como obra literaria riquísima. Además es la palabra de Dios, que eso sería suficiente. Ajá. Pero Dios no solo nos regaló su palabra, sino nos regaló una riqueza literaria. Tenemos poesía, poesía hebrea, tenemos narrativa, tenemos profecía, tenemos literatura apocalíptica, tenemos epístolas y tenemos una prosa biográfica, digamos, que son los evangelios. Entonces, hay demasiada riqueza literaria en cada uno. Entonces, es bueno que nos vayamos familiarizando con qué estoy leyendo. Buenísimo, buenísimo. En la palabra de Dios encontramos muchísimo y esta conversación de ahorita, esta última parte del podcast va a ser el trampolín para lo que va a seguir la próxima semana en el próximo episodio cuando estemos hablando más acerca de la Biblia, de la palabra de Dios. Guti, la verdad es que yo estoy muy contento y agradecido de que podamos hacer equipo para este podcast de verdad. Igual. Y de veras espero que podamos ayudar a las personas que miren este programa o lo escuchen mientras están haciendo alguna actividad, podamos ser de beneficio en su crecimiento espiritual. Otra vez, como que estuviéramos teniendo un discipulado, ustedes y nosotros, en la mesa del comedor de su casa, con una taza de café, con una champurrada, y que podamos conversar tranquilamente acerca de estos temas. Nadie está corriendo y la verdad es que lo que yo anhelo es que podamos compartir de lo que Dios nos ha dado a lo largo de la historia. Eso no te pregunté, ¿desde cuándo conoces a Cristo? Bueno, voy a tratar de resumirlo en 2 minutos o menos. Nací en un hogar cristiano, crecí en un hogar cristiano, estudié en colegio cristiano, fui a la iglesia toda la vida, pero nací de nuevo a los 35 años. Eso lo podemos platicar en otra ocasión. Claro. Pero sí, desde los 35 y tengo 43. Excelente. Y aquí algo muy importante es que en medio o a pesar de que nosotros lleguemos a una edad tal vez más adulta y ahí tengamos el encuentro con Cristo, pues hay que reconocer que durante los años anteriores Dios estuvo trabajando en nuestra vida, en nuestro corazón, estuvo enseñándonos muchas cosas que cobraron sentido el día que nos encontramos con Cristo. O como diría PFR, mejor dicho, Jesus, you found me. Exactamente. Jesús fue el que nos encontró. Ay, Dios malaya, que nosotros hemos encontrado. No teníamos ni siquiera idea de cómo encontrarlo y de cómo tener una relación con él. Guti, gracias por haber estado acá. A vos por la invitación. Excelente, y a cada uno de ustedes les deseo un excelente día, un excelente tiempo en el que ustedes nos han estado escuchando. Les invito para que le den seguir a si están viendo el video, si están siguiéndonos en un podcast, que lo compartan con sus amigos y que nos hagan llegar sus comentarios ahí en las redes sociales o a través de los comentarios de Facebook. Coméntenos qué piensan.
despacito, lo que queremos es ir compartiendo con ustedes esto que es tan básico y fundamental y que realmente nos va a ayudar a ser verdaderos cristianos, verdaderos discípulos de Jesús. Esto fue un podcast de verdad. Pablo Gutiérrez, Roberto Jiménez. Hasta pronto.